izquierda está Fidel. Les voy a pedir después que se presenten y presenten a sus empresas. Fidel, Jonathan y Carlos. Les voy a hacer la palabra para que se presenten sus empresas para que entendamos un poco qué es lo que hacen y posteriormente pasemos a las preguntas y la conversación. Están invitados a levantar la mano y preguntar lo que quieran en cualquier momento. Fidel. Gracias Oscar. Bueno, yo soy Fidel Torres Toquero, soy de la empresa Sprully RCE. Sprully RCE es una empresa de consultoría que acompaña a empresas de energía, a gobiernos, a entidades financieras para la toma de decisiones estratégicas con certeza. Nosotros ofrecemos análisis técnicos, comerciales y operativos también que generan valor, que gestionan el riesgo y que aumentan la rentabilidad a largo plazo por medio de evaluaciones de certificación de recursos y reservas. También hacemos evaluación de recursos y reservas no solo de aceite y gas, sino de litio también, de hidrógeno, de helio. También emitimos reportes de personas competentes, hacemos caracterización estática y dinámica de yacimientos de aceite y gas, pero también de yacimientos geotérmicos. También tenemos un grupo de testigos expertos que son utilizados en casos de litigio o de arbitraje. Hacemos asesoría en captura y almacenamiento de CO2 y hacemos evaluaciones comerciales también como evaluación de mercado, apoyamos en Merger and Acquisitions, Due Diligence. Y hay un tema que nos caracteriza mucho, que también somos, aparte de ser una empresa de consultoría, somos una empresa que operamos proyectos de geotermia en Países Bajos y generamos 200 megawatts diarios. Y también operamos más de 10.000 barriles de petróleo crudo equivalente en Canadá. Entonces, ese expertise operativo también ayuda a que nuestras evaluaciones técnicas sean más completas. En el caso específico de almacenamiento subterráneo de gas natural, nosotros damos consultoría a 3 de las más grandes empresas de almacenamiento y transporte de gas natural en Norteamérica, que son Enbridge, ATCO y Rockpoint. Y además damos consultoría a aproximadamente el 80% de las empresas que almacenan gas natural en el subsuelo en el oeste de Canadá. El oeste de Canadá es la zona más activa, con más movimiento en este tipo de actividad. Pues un placer estar con tan distinguidos integrantes y gracias por la oportunidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Yo siento que en unos años un salón como este ya nos va a quedar bastante corto para un tema que definitivamente viene en boga, ¿no? Así como hablábamos del almacenamiento eléctrico hace 10 años y eran saloncitos ahora una nueva conferencia y son un mundo. Pero bueno, chiste aparte, Jonathan Pinzón, soy vicepresidente de Asuntos Externos y Desarrollo de Negocios para Vale Energía. Vale Energía somos un desarrollador, propietario y participante del mercado eléctrico mayorista con 3.200 megawatts de capacidad instalada en 7 centrales eléctricas, 4 de las cuales están en el estado de Tamaulipas, una aquí en el puerto de Altamira, 3 en Valle Hermoso. Pero además de ser un generador de energía eléctrica, que representamos el 6% de toda la energía eléctrica generada en el país y más o menos el 4% del consumo de gas natural, somos transportista de gas natural. Y entre los activos que tenemos en el estado de Tamaulipas tenemos un gasoducto de 410 millones de pies cúbicos diarios que trae gas natural del sur de Texas, de la fuente principal de suministro de gas natural para todo el país. Nosotros transportamos ese directamente desde uno de los sistemas torales en el sur de Texas que se llama TGP, Tennessee Gas Pipeline. Y ese gas natural que transportamos es para nuestras centrales eléctricas, pero también para la Comisión Federal de Electricidad. Somos una empresa mexicana, relativamente nueva, reciente, tenemos apenas 3 años de vida, pero tenemos activos eléctricos, algunos de los cuales ya están cumpliendo 25 años. Y pues el gas natural, que hoy en día es la fuente número 1 para la creación de energía eléctrica, más o menos el 60%, pues que vemos que sigue esa necesidad, pues por lo menos para los próximos 15 años, donde nuestra matriz energética, si bien con cierto nivel de dependencia, pues tiene ciertas ventajas, que es el combustible más limpio, más competitivo y más flexible. Entonces, encantado de estar aquí, pues tenemos definitivamente mucho que platicar.
Gracias. Muy buenos días todavía. Mi nombre es Carlos Bones, soy director de asuntos corporativos en la empresa Enestas. En Enestas, les voy a decir primero el eslogan. Nosotros creamos el acceso competitivo a materias primas y combustibles. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros construimos, desarrollamos la infraestructura para que las empresas puedan obtener y utilizar sus materias primas y combustibles. Nosotros estamos enfocados principalmente en criogénicos y de ahí sale el gas natural licuado. Nosotros construimos estaciones, construimos terminales donde se puede hacer la guarda o almacenamiento o backup de gas natural licuado u otros combustibles o otras materias primas. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite que las empresas pequeñas, medianas y algunas bastante grandes puedan tener acceso a gas natural donde no hay llegada al gasoducto. Nosotros llegamos gas natural, si vemos la red del sistema de ductos en México, hay muchísimos espacios donde no hay gas natural y sabemos que donde hay gas natural hay desarrollo. Entonces nosotros llevamos este gas natural a cualquier parte de los estados, a cualquier estado donde no haya una red robusta de gasoductos y los ayudamos a tener sus procesos a gas natural. A muchas de las empresas requieren procesos a gas natural, no pueden operar a diésel o a LP. Y también damos la oportunidad de poder hacer proyectos de cogeneración en zonas remotas para la producción de energía eléctrica que tanto hace falta en el sur del país. Eso es principalmente lo que hacemos. GNL y parte de la idea de este panel es también dar una perspectiva distinta a lo que son los almacenamientos en cavernas y irnos un poco en parte a gas natural licuado, que hoy es una opción, no a una muy gran escala, pero sí definitivamente una opción, una solución para algunos problemas mucho más pequeños. Gracias, Carlos. Yo creo que está bastante interesante, ¿no? La parte técnica, un gran consumidor y que se encarga de que llegue el gas a los consumidores, ¿no? Me gustaría empezar contigo, Fidel, y creo que valdría la pena que nos explicaras, ¿no?, a grandes rasgos, qué es el almacenamiento de gas natural, qué condiciones geológicas se tienen que cumplir para poder almacenar gas natural, un poquito cómo es, qué riesgos hay, cómo se mitigan esos riesgos, ¿no?, para que, digamos, empecemos a abrir el tema. Bueno, pues me gustaría comenzar a responder esta pregunta con un enfoque a lo mejor no convencional, llamémoslo así, y esto es comenzar primero de la perspectiva detallada y después explicar un poco lo general. ¿Por qué me gustaría explicarlo de esta forma? Porque ya hay avances importantes en México de evaluación de factibilidad de inyección subterránea, de almacenamiento subterráneo de gas natural, ¿no? Entonces me gustaría primero discutir esas, resumirlas y después entender a qué se debe ese avance. Al norte del estado de Tamaulipas está el Campo Brasil. A lo mejor varios de ustedes ya han escuchado de ese campo, ¿no? Ese campo ha sido objeto de estas evaluaciones de factibilidad en los últimos años y la conclusión fue que es un candidato para el almacenamiento subterráneo de gas natural. Este Campo Brasil, ¿por qué es un candidato? El Campo Brasil produjo de areniscas, una formación de arenas del Oligoceno frío marino, con una permeabilidad promedio de 120 milidarcis. Tuvo un mecanismo de empuje de expansión roca-fluido, tiene un volumen, o tuvo un volumen en sitio, es decir, el volumen que originalmente se encontraba ahí, de aproximadamente 550 BCF. Ese es el valor cercano al volumen en sitio que había. Eso es medio TCF de volumen en sitio. Y alcanzó a producir aproximadamente 420 BCF. Eso resulta en un 75% de factor de recuperación, ¿no?, de lo que había ahí inicialmente. Esa es la información detallada. Pero ahora, ¿qué es lo que necesita un yacimiento para ser apto a almacenar gas natural en el subsuelo? Primeramente necesita o es preferente que sea un yacimiento de gas agotado, a comparación de un yacimiento de aceite agotado. Esto lo cumple el Campo Brasil. Se necesita tener una condición de confinamiento. Este confinamiento es una combinación de una roca almacén de buena calidad, que ahorita voy a explicar un poco más de eso, y una roca sello. Esta condición también la cumple el Campo Brasil.
Es deseable que no sea un campo con múltiples fallas geológicas, que no sea altamente fallado y que esté en una zona tectónica estable, y esto es para disminuir el riesgo de sismicidad inducida. Eso también lo cumple el campo Brasil. Otro tema muy importante es la cercanía a los mercados. Esto es la cercanía a las instalaciones superficiales. El campo Brasil cumple este parámetro por la cercanía a ductos también en superficie. Y ya regresando al tema de la roca almacén de calidad, lo que necesita un yacimiento para poder almacenar gas natural es que tenga una respuesta rápida a cambios de presión. Eso es algo que se necesita. En otras palabras, esa respuesta rápida es que tenga una buena permeabilidad. Como regla de dedo, lo que se busca en este tipo de yacimientos es que anden arriba de 100 milidarcis, condición que cumple el campo Brasil, ¿no? Que tiene 120 milidarcis, como les mencioné. Y otro tema también muy importante es que el mecanismo de empuje no sea un acuífero activo. Si hay un acuífero activo, eso dificulta la recuperación de gas en las etapas de retiro. Esto también lo cumple el campo Brasil con su mecanismo de empuje de expansión roca-fluido. Entonces, en términos generales, esas son las razones por las que el campo Brasil se concluyó que era un candidato, ¿no? para almacenar gas natural. No es el único prospecto en México, hay otro campo HAF, que a lo mejor también han escuchado. Ese campo está en Veracruz, pero el potencial de ese campo es un orden de magnitud menor al potencial del campo Brasil. El volumen en sitio del campo HAF es como de 20 BCF, comparado con los 550 BCF del campo Brasil. Entonces, yo creo que aquí culminaré mi participación diciendo que la geología en México es tan diversa, tan extensa, tan vasta, que seguramente existen muchos campos agotados más que son potenciales a almacenar gas natural. Muchas gracias, Fidel. Creo que interesante los dos puntos que vimos de Brasil y HAF. Para ponerlos tal vez en contexto del tiempo, estos dos campos se dictaminaron por la ahora extinta CNH desde el 2018, ¿no? Entonces estas dos opciones han sido dictaminadas desde 2018, continuamos importando gas, continuamos con la dependencia energética, creo que el 62% de la electricidad que se genera es con gas natural, y pues siguen siendo los únicos candidatos, ¿no? Habrá que ver qué es lo que está pasando por ahí. Jonathan, me gustaría pasar ahora contigo para que nos platiques qué modelo de negocio, o sea, cómo sería un modelo de negocio de esta naturaleza, o sea, cómo funcionaría un modelo de negocio así, cuáles serían las problemáticas. Yo creo que si puedes también de no tener gas, pues tienen plantas, ¿no? Yo creo que ¿qué les pasa, ¿no? Cuando no tienen gas, y cómo te imaginas que se podrían cobrar las tarifas por este almacenamiento, ¿no? Me gustó la forma que Fidel abordó de lo particular a lo general, entonces creo que voy a replicar y imitar eso. Y aprovechando que mencionaste Campo Brasil, nuestras 3 centrales eléctricas que decía que están en el norte de Tamaulipas, Río Bravo 2, 3 y 4, tienen un gasoducto, como había mencionado, que viene justamente de TGP, cruza la frontera y cruza por encima del Campo Brasil. Y cuando pensamos en las necesidades de almacenamiento de gas natural, tan solo del sector eléctrico, pues nuestras plantas, 3 plantas que tenemos en ese sitio, pues consumen 300 millones de pies cúbicos diarios, ¿no? Si fuéramos por la vía de la noción de 2018, hace 7 años, de la política de almacenamiento de gas natural, que en su momento aspiraba a tener 5% para, del consumo para 2026, pues hablábamos de 45 BCF, ¿no? Pues 45 BCF, pues HAF nos queda corto, ¿no? A lo mejor algo como Campo Brasil nos queda muy largo, pero ¿qué tan largo? Pues, sí, para 10 días, para 5 días, pero 50 días, pues de repente como que ya empieza a sonar, ¿no? Porque hoy en día además el consumo que tenemos como país ya está alrededor de los 9 BCF, ¿no? Nos ganó el tiempo, le ganamos a la planeación, no se logró ejecutar,
Y entonces, pues a lo que nos lleva esto es que tiene que pensarse justamente en un modelo comercial que toque las distintas bondades que puede tener el almacenamiento. Y digo, tampoco para casarnos con una tecnología particular. Por supuesto, el almacenamiento en yacimientos económicamente no viables tiene ventajas porque tiene el menor inversión y el menor OPEX, pero pues también tienes posibilidad de hacerlo en cavernas salinas. También hay cavernas salinas en Veracruz. También pues puedes tener almacenamiento en GNL, que además en México pues, tenemos terminales de almacenamiento de GNL que inicialmente eran de preimportación y que puede haber cierta configuración. Y entonces tenemos que pensar pues, más a forma sistémica. Pero por lo mismo, pues el modelo comercial va a tener que estar emparejado en todas esas decisiones eventualmente que se hagan de política pública, que tendrá que definitivamente arrancar, porque así lo establece el artículo 115 de la ley del sector hidrocarburos, pues que Secretaría de Energía tiene que emitir una política de almacenamiento. Y esto pues, aplica a todo, ¿no? No solo gas natural, petrolíferos, que también es otro tema pendiente, ¿no? Y esa configuración del modelo comercial, pues en México la ley básicamente nos dice tendrá que arrancar como almacenamiento estratégico y tendrá que arrancar como almacenamiento estratégico. Hay una forma específica en la ley que después podemos ahondar sobre ello de cómo entonces ejecutar eso. Pero no podemos quedarnos con un almacenamiento estratégico si no lo estamos pensando también con una capa comercial y una capa operativa. Y es donde el sector eléctrico, particularmente sectores eléctricos como las nuestras, de las que nosotros, 3 de las 7 que les mencionaba al principio, tienen como combustible alterno diésel, que es un combustible muy caro y que nosotros tenemos que tener almacenamiento entre 5 y 10 días de operación, hoy en día en 3 de nuestras centrales eléctricas, una aquí en Altamira, otra Río Bravo 2 y otra en Saltillo. Y eso solo somos nosotros. Como decías, 60-62% de la generación de energía eléctrica de este país depende de ese gas natural y pues de repente tenemos temas operativos. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Pues si entra a mantenimiento mayor el gasoducto del cual dependemos para 3 de nuestras centrales eléctricas, pues tenemos que estar disponibles para correr en diésel. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estar disponibles para que llegamos a nuestra casa, prendamos electricidad, que la fábrica no pare, que la economía en sí no pare. Y eso es donde pues, no tener articulado, creo que hoy nos cuesta. A quienes tenemos almacenamiento en diésel, nos cuesta tener ese diésel que además nunca quieres correr en diésel si no tiene la necesidad, porque es más caro. De hecho, imagínense que el LNG, en la forma que la transporta una empresa como la tuya, pues conviene para cogeneraciones pequeñas, porque el costo de diésel es muy caro, además tiene un impacto sobre los equipos de generación, una menor eficiencia, lo cual tampoco abona. Entonces, ese modelo comercial desde nuestra óptica, pues tiene que pensarse y tiene que asegurarse que en toda la nueva discusión que tengamos, que yo creo que ya llegamos al punto donde es inevitable, ¿no? Y sobre todo, pues después de ciertos sustitos que nos dio Estados Unidos, yo no creo que nos vayan a propósito cerrar la llave, pero tenemos que estar conscientes que pueden haber problemas operativos que pueden ser dependientes más que de la geopolítica, de la geografía y de fenómenos climáticos. En 2021, en febrero, durante un fin de semana largo, pues tuvimos una tormenta invernal, Uri, que nos causó estragos como país, ¿no? Y que le causó estragos además a nuestro vecino del norte, del cual dependemos para esa importación. Y no contar con eso, esa tendría que ser la primera valoración económica que tiene que hacer tanto un generador, pero por supuesto los clientes nuestros, que son las empresas que se dedican al suministro, que llevan energía a las casas y a las empresas, porque entonces, pues, ¿qué nos cuesta más? Entonces ese de indisponibilidad de electrón creo que es la primera base fundamental de la construcción de un modelo económico. 2, la estabilidad y la continuidad operativa. Y 3, pues el que tengamos incluso eventualmente almacenamiento estacional, porque a medida que vayamos incorporando otras fuentes de generación, que es uno de los elementos clave hoy en día en la planeación de la política pública energética, que prevé incorporación pues, significativa de fuentes variables de generación de energía eléctrica, particularmente eólica y solar, pues cuando no hay viento, no hay sol, se necesita combustible de respaldo. Y ese gas natural está ahí.
qué mejor si además estratégicamente en este país lo tienes para poder proveer y generar y no tener que estar haciendo algo que es muy difícil en el día a día, que es gestionar los mercados eléctricos de gas natural. Son mercados que más necesariamente se hablan y que ese es un elemento que después tenemos que abonar y atacar. Pero la construcción del modelo financiero, modelo económico, modelo comercial, creo que tiene que tener todas estas variantes y por eso es tan importante el rol que puedan tener tanto el gobierno federal, y lo decíamos, la energía, el gas, pero también los gobiernos estatales que tienen que cumplir una parte fundamental de esa coordinación con la federación para asegurar que pues, las necesidades también tengan la perspectiva de territorio y de los usuarios finales de las industrias a las que estamos tratando de proveer esa confiabilidad energética. Gracias, Jonathan. Por curiosidad, ¿ustedes cuando tienen algún problema de escasez de gas natural, qué tiempo les toma hacer la conversión de gas natural? ¿Tienen que salir de operación? La conversión que tienen costos. Sí, la conversión es relativamente sencilla, aunque tiene sus retos técnicos, porque si uno está generando en gas natural, tienes que reducir tu generación a cierto nivel en turbinas de gas, que es la tecnología principal en la generación, estabilizar, hacer el cambio de combustible, operar durante tiempo y volver a subir, lo cual significa que la gran mayoría de las plantas de generación de energía con combustible dual es una operación que tiene riesgos, que puede fallar, porque estás tratando con máquinas. Cuando es como si estás yendo a 120 kilómetros por hora y te ves que hay un bache y tienes que bajar rápido la velocidad, estás cambiando y se te traba el cambio de velocidad manual. Imagínate. Entonces puede haber dificultades. Afortunadamente, son procesos que uno trata de planear, prepararse, pero no es lo más eficiente. Lo preferible es que no tengas que cambiar de combustible. Y no se diga también las máquinas que no tienen que arrancar el inicio, que también tienen cierto reto, porque pasa algo similar. Si tu planta está en reserva fría y te dicen, ven a generar, pues aún necesitas un poco de gas natural. El empaque te lo da, que desafortunadamente a veces se hablaba como el empaque como almacenamiento, sabemos que no es una realidad. Se confundía constantemente el empaque ductos con el cual se usaba ese dato para eso. Y es un muy mal dato, pero sí, pues, idealmente si tienes algo, puedes jalar un poco, suficiente como para arrancar, hacer la conversión, pero es poco ideal, ¿no? Y sobre todo si pensamos en que la gran mayoría de la generación en México es con ciclos combinados con turbinas de gas, que tienen restricciones operativas relativamente similares, pues sí se vuelve bien importante pensar en, pues eso tampoco te da mucha, pues el que tengas el combustible dual no solamente te da esa seguridad que necesitas de operatividad y mantenimiento, que sí te podría proporcionar almacenamiento estratégicamente ubicado en distintas partes del país. No es un nacimiento como estamos, no es solo Campo Brasil, que nos encantaría, que Carlos tiene muchas bondades, un poquito grande para la operatividad, pero sí para el estratégico, y necesitamos otras soluciones como accesorios. Gracias, Jonathan. Es que, perdóname, quiero es que estuvo muy buena tu respuesta, entonces quiero sumar un poco de datos. El problema es sumamente grave. El problema de almacenamiento sí es grave, México es exageradamente vulnerable. Lo que pasó en 2021, el famoso Texas Freeze, nos dio la pauta de lo vulnerable que es nuestro país del suministro de gas que tenemos. Para que se den una idea, el impacto económico que esto tiene, la generación con gas natural producto funciona bien, tenemos de los gases más baratos del planeta. La siguiente opción es generar a GNL, que es 3 veces más caro, y el diésel es 30% más caro que el GNL. Estamos hablando de que no, o sea, simplemente el switch tiene impactos económicos sumamente graves. Y es por eso que tenemos que trabajar en un almacenamiento, porque esto nos va a dar, ahora sí que certeza energética para todos. Y el modelo que tenemos hoy en día no está funcionando. Es sorprendente cómo después de una crisis así se nos olvida muy rápido el problema real. En su momento nosotros diseñamos un sistema de backup que cuando sucedió el Texas Freeze fue extremadamente famoso. Todo el mundo quería su backup. Un par de años después, no va a volver a pasar.
señores, sí va a volver a pasar. Cada vez vemos más fenómenos naturales en todo el mundo y esto es algo que definitivamente nos va a volver a pasar. Esta vez, digamos, fue muy poco el tiempo que sucedió, pero el impacto fue gravísimo. El MMBTU estaba en $4 y llegó a estar arriba de los 400. Era imposible utilizar o generar o usar nada que tuviera nada que ver con gas natural. Nada más quería sumar esa parte de los datos de mi lado, donde es abismalmente más caro salirse del modelo tradicional de generación de energía. Sí se puede, pero a una escala para poder mantener ahora sí que la certeza energética de un país definitivamente no puede correr en GNL y no puede correr en diésel. Y aprovechando la excelente discusión, a mí me gustaría dar unos números como para poner todo en referencia. Actualmente México tiene una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 20 BCF. Eso, con base en un ritmo de consumo diario de los 8, 5, 9 BCF diarios, eso nos deja con 2 días y medio, menos de 2 días y medio de inventario. Si consideramos el caso de Canadá tiene 950 BCF de almacenamiento, que a su ritmo de consumo diario representa más de 80 días. Y si nos comparamos contra Estados Unidos, ellos tienen 3000 BCF de almacenamiento, que claro, bueno, ellos consumen 90 BCF diarios, entonces eso les da un inventario de más de 30 días. Entonces eso es la magnitud del problema, ¿no? Sí, de acuerdo. Creo que Europa también tiene 45 días, ¿no? Por ahí hay políticas similares. Carlos, platícanos, me gustaría que veamos dos cosas. ¿Qué rol juegan las autoridades en esto? ¿Cuál es el rol de la CENER? ¿Lo debería estar licitando el Senagas? Podemos pensar en esquemas privados, ¿no? Que luego pueden ser más rápidos, pero a veces también ¿no? A las autoridades les gusta mantener el control de las cosas y ser ellos los que dividan el pastel. ¿Cómo ves el rol de las autoridades para poder exitosamente tener almacenamiento de este país? Gracias. Bueno, hoy es realmente Senagas, CFE y CENER son los que manejan absolutamente todo lo que tiene que ver con el almacenamiento. Para que el modelo pueda crecer a la rapidez y a las necesidades que tiene este país, yo creo que tenemos que migrar a un modelo híbrido, no necesariamente privado al 100%. Hoy como funciona en México es que el operador es el Estado, el regulador es el Estado, y nos tendríamos que ir a un modelo más, como Estados Unidos. Estados Unidos está un poquito al revés, donde los operadores, la mayor parte de los operadores son privados, donde ellos manejan su almacenamiento, su capacidad, su inyección, su retiro de gas. Básicamente ellos lo pueden manejar. Sí están regulados por el Estado, y esto es bien importante. Ellos tienen reglas claras, tienen tarifas reguladas, y esto da muchísima certeza a una inversión privada, cosa que no necesariamente sucede. Realmente el gas que utilizamos y tenemos de almacenamiento en México es para la seguridad del Estado, es para emergencias como el Texas Freeze, pero de ahí se vuelve muy complicado. Y al final la IP, la industria, es gravemente afectada cuando sucede algo, porque los últimos nos vamos a las industrias de primera necesidad, pero son muy pocas, y de ahí va bajando las necesidades y se genera un problema bastante grave. Entonces yo creo que tendremos que migrar a algo híbrido, donde pudiéramos que las reglas sean por el Estado, está bien, sigamos teniendo reglas claras, pero sí migrar a un modelo donde haya inversión privada, donde esa inversión privada tenga la certeza que el usuario final va a pagar esa inversión. Si nosotros tenemos almacenamiento disponible a los privados, pues al final eso cuesta y van a pagar por eso. Y ese dinero va a pagar estas inversiones. Hoy simplemente es una inversión directamente para el Estado. Yo creo que definitivamente vamos a tener que migrar a otro modelo, porque como está hoy, para el lado de la IP, pues hay mucha incertidumbre. Carlos, ¿cambió algo con la reforma energética? O sea, venimos de un nuevo, digamos, modelo
energético, ¿no? Se reformó Constitución. ¿Cambió algo en el fondo respecto al almacenamiento o más o menos las reglas son las mismas? Yo te diría que cambiaron muchas cosas, pero son más temas operativos. El fondo realmente no nos afecta, a mí muy particular punto de vista. En nuestro modelo de negocio de gas natural licuado cambian cosas operativas, pero al final el espíritu es bueno, sigue siendo un poco el crecimiento de México, pero sí hay ciertas cosas que, por ejemplo, en gas natural licuado, sí cada vez complican más un poco el ir avanzando, robustecen más la regulación, más las normas, y esto encarece. Eso es el principal problema que yo veo, el que se vuelven más caros, los proyectos más difíciles de sacar. El tema de permisos, yo creo que lo estamos hablando en este panel, en el panel de abajo, arriba, de todos lados. La regulación, muchos de los sectores están sobreregulados, y el problema es los tiempos. Arrancar un proyecto mis proyectos pequeños, que son de gas natural licuado, 30,000 galones de consumo día, o sea, algo muy pequeño, puede tomar hasta un año. Esto, o sea, la energía en el país no puede tomar tanto tiempo. Tenemos que ser muchísimo más ágiles, tenemos que trabajar y avanzar conforme avanza las necesidades de nuestro país. No me quiero imaginar y no quiero decir un número al aire, pero un proyecto de almacenamiento, una caverna salina, ¿cuántos años nos va a tomar? Eso es básicamente. Gracias. Fidel, mencionamos Brasil y JAF, ¿no? Como dos proyectos que se dictaminaron, están dictaminados, digamos que hay una factibilidad técnica. Si lo viéramos en una línea de tiempo, ¿no? Donde 1 es el principio y 10 es el final, esto estaremos que en el 1, 2, en el 5, en el 6. ¿Qué tanto nos faltaría para poder decir, ya tenemos un proyecto Brasil, un proyecto JAF almacenando gas en México? Gracias. Pues está muy buena la pregunta, y esta va a ser mi opinión personal. Yo lo voy a poner en un 2 de 10, porque el primer paso es la factibilidad, obviamente. Hay varios temas que no están pendientes, como la regulación, ¿no? La nueva regulación clara para impulsar este tipo de proyectos. Otro tema importante es que se realizó un estudio básico de factibilidad, ¿no? Es totalmente necesario tener un modelo integrado subsuelo, superficie, para modelar las condiciones de la operación. O sea, puede ser, no estoy asegurando, puede ser que ya con ese modelo integrado resulte que no sea viable obtener lo que se busca, ¿no? Porque estos yacimientos agotados operaron bajo ciertas condiciones en su etapa de producción. Si esas condiciones se afectan después, o sea, el comportamiento o el desempeño puede ser totalmente distinto a lo que se vio en la etapa primaria, ¿no? Entonces es necesario tener ese modelo integrado de subsuelo, superficie. Ese modelo alimentaría las evaluaciones económicas, y bueno, el proyecto tendría que ser rentable para que en realidad se pudiera desarrollar, ¿no? Y si a eso le sumamos la existencia de la regulación clara, de quién va a ser el actor que va a estar regulando. Acá mencionaban que la regulación en Estados Unidos funciona, en Canadá es algo similar también, en donde la mayoría de las actividades involucradas en un proyecto son regulados por un solo ente. Cuando eso sucede, la regulación es más eficiente, porque hay comunicación interna, ¿no? Si las actividades son reguladas por múltiples instituciones, eso todavía podría quitarle más el desarrollo del proyecto, ¿no? No sé si soy acá muy agresivo con mi 2 de 10, pero esa... No, nada, no, la realidad incomoda lo que sucede, pero pues es normal. Jonathan y Carlos, ¿se imaginarían un esquema, y la verdad es que no he revisado que legalmente haya factibilidad, en donde la política del Estado sea tu gran consumidor, tu consumidor? A ver, Jonathan, ustedes tienen las plantas, ustedes se encargan de su propio almacenamiento, ¿lo ven por ahí que pudiera ser, o lo ven más como algo hecho a nivel central por el operador de los ductos, que es el Sistrangas?
¿Cómo lo podrían visualizar en un modelo de negocio? Yo creo que Carlos lo decía muy bien, tiene que ser un modelo híbrido. O sea, tenemos que partir de la realidad en que en México no va a haber almacenamiento de gas natural a gran escala, a menos que sea estratégico y derive de una actualización de la política pública de 2018, que además incremente ese objetivo de 5 días a por lo menos 10, que diría, pero estar viendo más como Canadá, que más pionero, ¿no? De almacenamiento de gas natural subterráneo, o sea, 30 días, 50, ¿no? Yo creo que hay muchas formas de definir. Pero no puede quedarse sobre el almacenamiento estratégico y no puede ser solamente Senagas, ¿no? Senagas hoy en día, la ley básicamente dice, tiene que ser Senagas el que lo licite, ¿no? Senagas solamente no lo operaría, pero tendría que tenerlo la visión del sistema integrado y eventualmente tendría que buscar también pues, que sea accesible y se pueda incorporar o integrar a otros sistemas independientes que todavía los hay en el país. Entonces, yo creo que el primer aspecto importante es pues, que tenemos que evolucionar a una conceptualización de un modelo híbrido, mixto, donde tenga la perspectiva de que pues, ese almacenamiento sí pueda tener una capa estratégica y que no depende de un solo sitio. Dos, que tiene una capa comercial, donde entonces particulares podemos decir, a mí me interesa adquirir por tanto periodo de tiempo, con ciertas condiciones de uso y aprovechamiento, ese gas natural, y que incluso pueda haber la posibilidad de que privados puedan desarrollar. La ley es muy general, cambió un poco, yo diría, en la definición del almacenamiento subterráneo, el concepto de subsuelo, pero no es una barrera completa. Sin embargo, sí hay ciertas consideraciones de, bueno, ¿qué haces con el gas cogido? Entonces, ese gas que tienes que inyectar, si inyectas al subsuelo, el yacimiento, pues ese yacimiento es económicamente viable ahora, ¿no? Esa es una pregunta. El gas cojín entendido para que lo expliques para los lectores. Sí, en un almacenamiento de gas natural, sea en grandes tanques de GNL, en cavernas salinas o en yacimientos económicamente viables, pues tienes que tener cierto gas que no vas a aprovechar, que tiene que estar ahí para permitir utilizar, ¿no? En yacimientos económicamente no viables se habla de alrededor del 50% de gas cojín, que es gas que tú vas a tener que adquirir para inyectar a su suelo. Además de que esos yacimientos, pues siempre hay un poquito, los llamamos económicamente no viables porque pues, hay gas, entonces hay que inyectarle gas para almacenar gas. Y ese inyectarle gas cuesta dinero, pero además pues ahora se vuelve, la pregunta sería si se vuelve parte o no del patrimonio de la propiedad del Estado, ¿no? Porque pues, son hidrocarburos en el subsuelo de repente, ¿no? Pero historia aparte que no hay formas de dar creo que la vuelta. Yo creo que sí tiene que haber un componente, pero no puede trasladarse a lo individual, ¿no? Porque pues eso no todos lados tienen la posibilidad de almacenar gas natural. Si le pasáramos a todas las centrales eléctricas que pueden operar gas natural, que tuvieran que almacenar su propio gas natural, pues algunas podrían tener una ventaja competitiva sobre otras simplemente por la geología, ¿no? O porque están cerca de un ducto, o porque hay un proveedor que tiene GNL y pues pudieras de algún tipo de contrato. Entonces, si no se ve sistémico, pero sacándole de la concepción de que solo es estratégico, porque así parece estar hoy en día conceptualizado, y que tenga la posibilidad de que no solo sea el que determine el Estado, ¿no? Sino que además particulares puedan desarrollar esos proyectos y que entre todos y su agrupación contribuyan con el objetivo de una política pública de cierto almacenamiento estratégico. Creo que para allá estaríamos teniendo que apuntar. Y no son cambios tan mayores. O sea, yo creo que hay muchos elementos en los que podemos hacer, porque hoy en día almacenamos, ¿sí? O sea, en tanques, en contenedores de GNL, almacenamos de cierta forma en terminales GNL. Entonces, o sea, como que hay muchos elementos de la construcción que se vuelve un tema trasladado y que no tengamos que depender de un solo actor, pero sí de la política y de determinación de cómo la duración de estos contratos, de estas concesiones, de esta figura que es insuficiente hoy en día en la regulación, prevé 30 años. Dos, pues el esquema para detonar y avanzar, para terminar esas tarifas y esos modelos de contrato. Creo que el ejemplo que decías, Estados Unidos, allá prácticamente todo el almacenamiento es comercial y todo es contratos bilaterales.
y les funciona muy bien y lo lograron detonar y salió de otra perspectiva, no solo una óptica de posible vulnerabilidad, sale de la necesidad de gestionar el tiempo común. Y pues Canadá creo que nos presenta hay muchos que podemos adoptar y que juntándolos puede tener una lógica. Yo voy a sonar un poquito nacionalista por lo que voy a decir, pero es que en realidad México va primero. México va primero, sí tenemos que buscar un híbrido, pero no somos Estados Unidos. No funcionamos como Estados Unidos y jamás vamos a funcionar como Estados Unidos. Pero sí podemos agarrar las mejores prácticas de diferentes países para poder adaptarlos a lo que necesita México. Hoy en México hay 3 terminales de almacenamiento de gas natural licuado. Una está en Altamira, la otra está en Manzanillo y... no, se me olvidó todo. Ensenada, perdón. El almacenamiento estamos hablando que es entre las 3, me parece que es 1 millón de metros cúbicos. Es nada. Sirve, pero es nada. Hay muchos proyectos que están en papel, algunos ya están mucho más avanzados, de que para que México se convierta en un exportador de gas natural licuado. Es decir, México va a enviar gas natural licuado a Asia, a algunas partes de Europa, porque ellos no tienen de dónde sacar gas natural. O sea, nosotros lo importamos de Estados Unidos, tendríamos la capacidad también de producirlo internamente, pero no lo hemos desarrollado. Pero lo que voy es que estamos trabajando sobre proyectos para vender gas a otros países. Y México tiene 2.5 días de almacenamiento. Entonces ahí es ahí donde se contrapone un poco el nacionalismo de decir, no, pues bueno, el almacenamiento, el Estado es el dueño del almacenamiento porque va principalmente para salvaguardar la energía en México. Pero estamos impulsando proyectos para sacar gas de México, gas que no tenemos. Entonces es ahí donde a mí la verdad es que me genera un poco de controversia, porque el Estado controla prácticamente todo para el Estado y el Estado aprueba estos proyectos para sacar gas del Estado. Entonces es ahí donde tenemos que buscar este híbrido donde la IP, donde los privados también participan, tengan voz y voto, no nada más inversión. Porque una cosa es, se abre el mercado para todos, vas a traer tu inversión, el consumidor final básicamente paga la infraestructura, pero necesitamos reglas claras, reglas que hagan a los proyectos económicamente viables y le den certeza a los privados de su inversión. Y eso es ahí donde yo creo que ahorita estamos tambaleando un poco. Pero insisto, México va primero. Gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí antes de cerrar con algunas conclusiones, dudas, preguntas? Pues nos quedamos nada más para sumarizar problemáticas, pues nos falta capacidad de acción, ¿no? Segundo sería por temas regulatorios, ¿no? La necesidad de tener regulaciones claras, expeditas, ventanillas únicas, ¿no? Creo que esto de tener muchos órganos reguladores lo padecemos todos, ¿no? Hay que presentar los mismos papeles muchas veces en distintas ventanillas. Aquí el subsecretario se ríe porque fuimos parte de ese menjurje. Pero me gustaría cerrar diciendo la importancia del gas natural no es solo que sirve para generación eléctrica o para estufas. El gas natural está en todos lados, es transporte urbano, es transporte de barcos, se utiliza para hacer fertilizantes que nos permite alimentarnos, se utiliza para hacer plásticos. Todos los plásticos que ustedes ven en un hospital se hacen con gas natural y sus derivados. Digamos, no es tanto un combustible, es un insumo de la economía. Ese es el tamaño de la importancia del gas natural. Voy a aprovechar para echar un palomazo e invitarlos a mi plática de mañana a las 3:30 sobre el gas natural, aprovechando que estarán por acá. Y pues les agradezco mucho su participación y pues les pido un fuerte aplauso. La Secretaría